Bienvenido a Tiempo con Dios, tu espacio espiritual para fortalecer la fe, encontrar paz en la palabra de Dios y vivir una relación más profunda con el Creador. En el video de hoy hablaremos de un acontecimiento profundamente significativo dentro del mundo cristiano, el cónclave del año 2025. Más allá del protocolo, esta elección representa un momento de oración, discernimiento y guía divina para toda la Iglesia. Te invitamos a descubrir cómo se lleva a cabo este proceso sagrado, cuáles son las reglas que lo rigen y qué señales espirituales podemos discernir en medio de esta histórica decisión. Acompáñanos hasta el final, porque cada detalle revela el mover de Dios en medio de los hombres. Y si deseas seguir creciendo en tu fe a través de devocionales, reflexiones bíblicas y mensajes llenos de esperanza, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal es para ti. Y no es solo eso. Reflexionaremos juntos sobre el impacto que esta elección puede tener, no solo dentro de la Iglesia, sino también en la forma en que se relaciona con el mundo moderno. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu percepción de la Iglesia y su papel en el siglo XXI. Cuando el líder supremo de la Iglesia Católica fallece, como sucedió en abril de 2025, o decide retirarse de su cargo, se abre un periodo de vacío de poder conocido como sede vacante. Este intervalo marca mucho más que una transición. Representa un punto de inflexión que puede redefinir el rumbo espiritual de millones y también influir en cuestiones geopolíticas globales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se elige realmente a un nuevo papa? Lo que muchos desconocen es que el cónclave no es solo una votación. Es un proceso sumamente estructurado, casi ritualístico, lleno de simbolismos milenarios, normas inquebrantables y, según se dice entre pasillos, también influencias que escapan al ojo público. Un procedimiento tan sagrado como complejo, donde la tradición y la estrategia se entrelazan en silencio. Todo comienza oficialmente con la confirmación del fallecimiento del pontífice. Esa responsabilidad recae sobre el camarlengo, figura clave que actúa como administrador temporal del Vaticano. Actualmente, ese rol está en manos del cardenal Kevin Joseph Farrell. Según la costumbre, él debe acercarse al cuerpo del Papa, golpear suavemente su frente con un pequeño martillo de plata y llamarlo 3 veces por su nombre. Si no hay respuesta, se proclama su muerte formalmente. Tras ese momento solemne, se activan los protocolos del interregno. El camarlengo sella los apartamentos pontificios, impide el acceso a objetos y documentos personales y se convierte en el guardián del orden hasta que se elija un nuevo sucesor de Pedro. También dirige la organización del funeral y supervisa todos los preparativos necesarios para el cónclave, una etapa donde la Iglesia queda sin su máxima autoridad visible. Durante este periodo, el gobierno temporal de la Iglesia es asumido por el Colegio de Cardenales, que se reúne en asambleas conocidas como congregaciones generales. Los cardenales, que aún no han alcanzado los 80 años, tienen el deber de participar en la elección. En esta ocasión, se espera la presencia de alrededor de 120 cardenales de distintas partes del mundo, todos con un objetivo común: elegir al nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. El cónclave debe comenzar dentro de los días siguientes al fallecimiento del Papa, permitiendo así que los cardenales viajen desde sus respectivas naciones hacia Roma. Durante su estadía, residen en la Casa Santa Marta, un edificio cuidadosamente acondicionado dentro del Vaticano, donde son aislados completamente del mundo exterior. No pueden comunicarse por teléfono, usar internet ni mantener ningún contacto que pueda interferir en su juicio.
Cuando llega el momento, son guiados hacia la Capilla Sixtina en una ceremonia cargada de simbolismo. Antes de ingresar, participan en una misa especial. Luego, caminan en absoluto silencio hasta la capilla, jurando mantener en secreto todo lo que allí presencien. Entonces se escucha una palabra poderosa, extra omnes, que significa todos afuera. Es la señal para cerrar las puertas y dejar el destino de la Iglesia en manos de los cardenales y, para los creyentes, en manos del Espíritu Santo. Cada ronda de votación se realiza siguiendo un protocolo meticuloso. A cada cardenal se le entrega una papeleta donde escribe en secreto el nombre del candidato que considera más adecuado para asumir el trono papal. Luego, camina hacia el altar y pronuncia un juramento solemne en el que asegura que su elección está guiada por la conciencia y la fe. Los votos se depositan en una urna y son contados cuidadosamente por 3 cardenales designados al azar como escrutadores. Para que un candidato sea elegido papa, debe obtener al menos 2/3 de los votos. Si no se alcanza esa mayoría, se repite el proceso varias veces al día hasta que se llegue a una decisión. Una vez concluida cada votación, las papeletas se queman en una estufa especial instalada en la Capilla Sixtina. Si nadie ha sido elegido, el humo que se libera es oscuro, casi negro. Pero cuando finalmente se alcanza el consenso y se elige al nuevo papa, el humo se torna blanco, señal que desencadena la alegría de los fieles que esperan ansiosamente en la plaza de San Pedro y de millones de personas que siguen el acontecimiento desde todos los rincones del planeta. Sin embargo, lo que pocos saben es que este proceso no siempre fue tan organizado ni tan libre de presiones. A lo largo de la historia, hubo épocas en las que la elección papal estuvo marcada por tensiones políticas, chantajes encubiertos e incluso amenazas. Hubo cónclaves que se extendieron por meses e incluso años, con cardenales que padecieron hambre y frío antes de alcanzar un acuerdo. Fue precisamente para evitar ese tipo de interferencias que se estableció el sistema de aislamiento actual. En 1251, tras la muerte del Papa Inocencio IV, la ciudad de Viterbo encerró a los cardenales y redujo su alimentación hasta que eligieran a un nuevo líder. De esa experiencia surgió el modelo de cónclave que hoy conocemos. Pese a todas las medidas de seguridad y el juramento de silencio, muchos analistas sostienen que, entre bastidores, se forman discretas alianzas conocidas como camarillas. Estos grupos de cardenales comparten ideas afines y suelen reunirse antes del cónclave para debatir estrategias y posibles nombres, tratando de influir en el resultado de la votación. Este año, el mundo entero observa con expectativa lo que ocurrirá. La elección del próximo Papa no solo definirá el futuro inmediato del cristianismo, sino también el legado de Francisco. Dependiendo de quién sea elegido, la Iglesia puede continuar por un camino de apertura y diálogo o regresar a posturas más tradicionales. Además, un tema que ha captado la atención de muchos estudiosos es la antigua profecía atribuida a San Malaquías, la cual sugiere que el Papa que suceda a Francisco podría ser el último antes del fin de los tiempos. Aunque controversial, esta teoría ha alimentado debates y especulaciones en numerosos círculos religiosos. Detrás del esplendor de la Capilla Sixtina, de las vestiduras ceremoniales y de los cánticos ancestrales, existe una realidad humana compleja, donde la fe se entrelaza con la política, la esperanza con la estrategia y la espiritualidad con las decisiones que moldearán el destino de la Iglesia para las próximas generaciones. Y lo más fascinante es que aún queda mucho por descubrir. En los próximos minutos te revelaremos quiénes son los favoritos para convertirse en el próximo Papa, qué movimientos estratégicos se están gestando
¿Y qué fuerzas, visibles e invisibles, podrían inclinar la balanza en esta elección histórica? Entre los llamados papabili, los nombres que más resuenan dentro y fuera del Vaticano, se encuentran figuras que representan visiones radicalmente distintas del futuro eclesial. Por un lado, los más conservadores buscan restaurar prácticas tradicionales y reafirmar valores clásicos. Por otro, los progresistas desean ampliar los caminos de inclusión y diálogo interreligioso iniciados por Francisco. En el ala conservadora destaca el cardenal Robert Sarah, originario de Guinea, defensor ferviente de la liturgia tradicional y conocido por su postura firme frente a los cambios en temas doctrinales. Su elección sería interpretada como una señal clara de retorno a las raíces más estrictas del catolicismo. Por el lado opuesto, surge con fuerza el cardenal Matteo Zuppi, una figura cercana a movimientos sociales, defensor del diálogo con otras religiones y abierto a una iglesia más presente en las realidades contemporáneas. Su elección marcaría una continuidad en el camino de reforma y apertura. También se menciona con interés al cardenal Peter Turkson de Ghana, quien representa una síntesis entre ambas corrientes. Moderado en sus posiciones, su elección no solo equilibraría las tensiones internas, sino que representaría un cambio histórico al ser el primer papa africano de la historia moderna, algo que podría reconfigurar completamente el centro de gravedad del catolicismo mundial. Y no podemos descartar la posibilidad de una sorpresa. La historia ha demostrado que, en ocasiones, un candidato poco mencionado puede emerger como figura de consenso, ya sea por inspiración divina o por negociaciones hábilmente conducidas. El resultado final puede desafiar todas las predicciones. Prepárate, porque en los próximos capítulos exploraremos cada uno de estos escenarios con más profundidad. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir podría reescribir el curso de la historia religiosa. Lo que muchas personas desconocen es que, lejos de las cámaras y fuera del alcance del público, se entretejen cuidadosamente estrategias para orientar el rumbo del cónclave. Aunque las normas del Vaticano prohíben de forma explícita cualquier tipo de campaña previa, es habitual que se consoliden alianzas informales entre los cardenales, conocidas en el lenguaje interno como camarillas. Estas coaliciones suelen nacer de afinidades doctrinales, vínculos regionales o incluso pactos establecidos en votaciones anteriores. De hecho, es común que mucho antes de que se cierren las puertas de la Capilla Sixtina, las bases de la elección ya hayan comenzado a tomar forma. Reuniones discretas, conversaciones reservadas y acuerdos velados preparan el terreno para lo que será una de las decisiones más significativas de la Iglesia contemporánea. En estos diálogos privados no se discuten solo nombres, sino también ideas, prioridades pastorales y el tipo de liderazgo que se espera del nuevo pontífice. Históricamente, tampoco se puede ignorar la influencia de actores externos. Desde reyes medievales y emperadores del Sacro Imperio hasta corrientes ideológicas modernas y grandes medios de comunicación, muchos han intentado, y a veces logrado, intervenir en el curso del proceso. Aunque hoy en día los cardenales están incomunicados durante el cónclave, las semillas de esas influencias suelen sembrarse mucho antes, a través de gestos diplomáticos, posicionamientos públicos o gestiones silenciosas. Una vez iniciado el cónclave, la rutina de los cardenales se torna rigurosa y absorbente. A lo largo de cada jornada se celebran 2 votaciones, una en la mañana y otra en la tarde. El resto del tiempo es dedicado a la oración, la meditación y ocasionalmente a breves intercambios de opiniones que deben mantenerse dentro de los márgenes del respeto y la discreción. Cada elección implica tanto convicción espiritual como cálculo estratégico.
En las primeras votaciones, los votos suelen dispersarse entre múltiples candidatos. Es una etapa de tanteo, donde se testean las verdaderas fuerzas en juego. A medida que los días avanzan, comienzan a consolidarse apoyos. Los nombres se reducen y la atención se concentra en aquellos que logran atraer respaldos consistentes. Los cardenales que no logran conquistar adhesiones van perdiendo relevancia sin necesidad de palabras, de forma casi imperceptible. A lo largo de los siglos, esta dinámica ha dado lugar a situaciones insólitas. En algunas ocasiones, con el fin de evitar la elección de un candidato considerado polarizante, los cardenales han optado por respaldar una figura de consenso, una especie de tercera vía aceptable para todos. En otras, la avanzada edad de un postulante ha sido vista como una ventaja táctica. Un pontificado breve permitiría una nueva elección en pocos años, generando menos resistencia. El factor humano también juega un papel crucial. El aislamiento, la carga emocional, la responsabilidad espiritual que pesa sobre sus hombros. Todo esto impacta profundamente a los electores. Hay testimonios de cardenales que llegaron con ideas fijas y terminaron cambiando de parecer, convencidos de estar actuando bajo una nueva luz, ya sea por una inspiración espiritual o por la evolución política del ambiente enclaustrado. Uno de los detalles más meticulosos del proceso es el trabajo de los escrutadores, 3 cardenales elegidos al azar que son responsables de supervisar la votación. Ellos leen en voz alta cada nombre escrito en las papeletas, anotan los resultados, verifican los números con precisión quirúrgica y aseguran que no haya ninguna irregularidad. Todo el procedimiento es doblemente revisado para garantizar su legitimidad absoluta. Cuando un candidato alcanza la mayoría calificada, 2/3 de los votos, el decano del Colegio de Cardenales se le acerca y le formula una pregunta solemne. ¿Aceptas tu elección como sumo pontífice? Si la respuesta es afirmativa, le consulta qué nombre desea adoptar. Esta decisión va mucho más allá de lo simbólico. El nombre elegido es una señal clara del rumbo que quiere imprimir a su pontificado. Acto seguido, el nuevo papa se retira a una sala privada donde lo esperan 3 túnicas blancas de distintas tallas ya preparadas. Tras vestirse con su nueva indumentaria, se le entrega el anillo del pescador, el emblema oficial de su autoridad apostólica. Luego, en un momento cargado de emoción, se dirige al balcón de la Basílica de San Pedro, desde donde será presentado al mundo entero. El anuncio es hecho por el protodiácono con la emblemática frase «Habemus Papam». A continuación, el nuevo pontífice saluda a la multitud y ofrece su primera bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al planeta entero. Este instante, lleno de esplendor y fervor, encierra también una tensión inmensa. No solo se está nombrando a un nuevo líder espiritual, sino que se está definiendo la dirección que tomará la Iglesia frente a los desafíos del mundo contemporáneo. El cónclave de 2025 no es una elección más. Es una bifurcación crítica en la historia eclesiástica. La Iglesia Católica enfrenta hoy una paradoja: mantenerse firme en sus tradiciones ancestrales o reinventarse ante las complejidades de un siglo veloz, plural y desafiante. La voz de cada cardenal representa una visión del presente y un ideal para el futuro. El nuevo Papa no tendrá una tarea sencilla. Tendrá que abordar de inmediato crisis profundas: la disminución de vocaciones religiosas, las heridas abiertas por escándalos del pasado, la polarización interna entre conservadores y reformistas, y la urgente necesidad de redefinir la misión de la Iglesia ante temas como derechos humanos, justicia social y el cuidado del planeta. Cada voto emitido en la Capilla Sixtina pesa como una piedra milenaria.
Cada susurro, cada mirada, cada gesto es parte de una batalla silenciosa entre visiones opuestas, esperanzas compartidas y temores latentes. En ese lugar sagrado, el silencio grita y la historia se escribe sin tinta. Son luchas de conciencia, de propósito, de coraje. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos mirar al pasado. En breve, exploraremos cómo los cónclaves anteriores moldearon las reglas y los símbolos que hoy se aplican, y qué enseñanzas ocultas del pasado pueden arrojar luz sobre la decisión de este año. Lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos a los secretos que rodean al cónclave. Para comprender de verdad su magnitud, debemos retroceder en el tiempo y observar cómo los conflictos, las reformas y las traiciones del pasado han esculpido este ritual que hoy consideramos sagrado. En los siglos medievales, la elección de un papa estaba lejos de ser un proceso pacífico. Reyes poderosos, monarcas ambiciosos y clanes aristocráticos competían por imponer su candidato al trono de San Pedro. La corrupción, el soborno y las amenazas eran moneda corriente. Un caso extremo ocurrió tras la muerte del Papa Clemente IV, cuando el cónclave se prolongó casi 3 años sin lograr un acuerdo. Desesperados por la indecisión, los ciudadanos de la ciudad de Viterbo decidieron actuar. Encerraron a los cardenales, redujeron sus alimentos a pan y agua, e incluso retiraron el techo del lugar de reunión para exponerlos a las inclemencias del clima. Todo esto con el fin de forzar una resolución. De aquel episodio surgió la práctica del aislamiento que aún rige los cónclaves actuales. Con el tiempo, la Iglesia comprendió la necesidad de establecer reglas claras. En el siglo XIII, el Papa Gregorio X impuso regulaciones estrictas para asegurar una elección justa, incluyendo la mayoría de 2/3 para evitar divisiones. Estas normas fueron diseñadas para proteger la integridad del proceso frente a presiones externas. A pesar de esas reformas, el caos regresó durante el Gran Cisma de Occidente, cuando hasta 3 hombres reclamaban simultáneamente el título papal. Esta crisis fue resuelta en el Concilio de Constanza en 1415, donde se destituyeron a todos los pretendientes y se eligió finalmente a un nuevo papa, reconocido por todos. El Renacimiento también dejó cicatrices. En algunos cónclaves, los cardenales eran sobornados descaradamente con promesas de cargos, tierras o riquezas. Estos escándalos debilitaron profundamente la credibilidad moral de la Iglesia, generando indignación tanto dentro como fuera de sus muros. Pero la historia también ha sido testigo de momentos transformadores. La elección de Juan XXIII en 1958 fue vista inicialmente como transitoria. Sin embargo, él convocó el Concilio Vaticano II, revolucionando la liturgia, promoviendo el ecumenismo y abriendo la Iglesia al mundo moderno. En 1978, Juan Pablo II, primer papa no italiano en más de 450 años, rompió moldes y se convirtió en un actor clave en la caída del comunismo en Europa del Este. Estos ejemplos muestran que cada cónclave puede alterar el curso de la historia. Y ahora, en pleno 2025, la Iglesia se enfrenta a desafíos igual de profundos. Las divisiones internas no son su único problema. Hay una tensión mayor. ¿Cómo ser fiel al mensaje evangélico sin quedar desconectado de un mundo en constante transformación? La elección de un pontífice conservador podría reforzar las raíces doctrinales más tradicionales, blindando la Iglesia ante corrientes que percibe como amenazas. ¿Pero será esa la respuesta que el momento actual exige? ¿O por el contrario, veremos una continuidad de apertura, diálogo y renovación? Un pontífice con una mirada progresista podría abrir las puertas a nuevas formas de diálogo, mayor inclusión y adaptabilidad pastoral,
buscando mantener la esencia del Evangelio viva y resonante en el corazón de sociedades diversas y cambiantes. Pero más allá de los matices ideológicos o del equilibrio doctrinal, existe una dimensión que va más allá de la razón, la espiritualidad que envuelve este proceso. Para millones de fieles, el cónclave no es un simple mecanismo de sucesión, sino una súplica colectiva para que el Espíritu Santo guíe la elección del nuevo pastor. Se cree, con profunda convicción, que más allá de cálculos humanos o afinidades personales, la decisión final refleja una guía celestial, una voluntad superior que conduce la barca de Pedro entre las tempestades del tiempo. Sin embargo, esto no significa que la dimensión humana desaparezca. Al contrario, cobra fuerza. Vínculos entre cardenales, acuerdos implícitos, intereses regionales, simpatías personales, todo ello, aunque discreto, influye. Los cardenales africanos y asiáticos, por ejemplo, representan iglesias en expansión, llenas de vida y esperanza. Ellos esperan que su realidad sea reconocida, que la universalidad del catolicismo se refleje también en su liderazgo. Los europeos, herederos de siglos de tradición, tienden a buscar continuidad y firmeza doctrinal. Por su parte, los latinoamericanos, inspirados en el compromiso con los excluidos, suelen promover una iglesia que camine junto a los más pobres y vulnerables. Estas distintas perspectivas convierten cada votación en una decisión de peso incalculable. No se trata solo de elegir a un individuo, sino de señalar una dirección, de definir qué tipo de iglesia hablará al mundo en las próximas décadas. Una iglesia de muros o de puentes, de herencia o de renovación, de poder o de servicio. El Papa no es solo un líder espiritual. Su figura tiene alcance global. Su voz puede marcar agendas, inspirar movimientos sociales, abrir diálogos entre culturas o bien reafirmar convicciones inamovibles. Un pontífice comprometido con temas como la justicia climática, la dignidad humana o la paz internacional puede convertirse en un actor crucial en la escena geopolítica mundial. Por eso, el cónclave del año 2025 trasciende los muros del Vaticano. Lo que suceda allí resonará en todos los continentes, desde templos antiguos hasta pequeños oratorios rurales. Millones de ojos estarán puestos en Roma, atentos a cada gesto, a cada palabra, a cada decisión del nuevo pontífice. El nombre que elija, el contenido de su primer mensaje, el estilo con el que se presente al mundo, todo será escrutado con esperanza o con inquietud. Los primeros actos de su pontificado marcarán el compás, si será un tiempo de reforma o de reafirmación, de apertura o de conservación. Sin embargo, más allá de los signos visibles, hay una pregunta más profunda latiendo en silencio. ¿Está la Iglesia dispuesta a dialogar con el siglo XXI? ¿Será capaz de renovar su lenguaje, sus estructuras, sus modos de estar presente sin renunciar a su identidad? El nuevo Papa heredará no una iglesia en calma, sino una comunidad dividida, una institución poderosa pero desgastada, una familia espiritual global que clama por respuestas en medio de la confusión. Sus decisiones tendrán un eco duradero. Lo que Él priorice, lo que Él exprese, lo que Él encarne, dará forma al cristianismo del futuro. Y mientras millones de almas en todo el mundo contienen la respiración aguardando la señal del humo blanco, el destino espiritual de la humanidad se juega en un espacio de silencio, oración y discernimiento. El cónclave no es solo una tradición milenaria, es un espejo de nuestra época, un escenario donde se cruzan la fe, la historia y el misterio. Y así como cada papa ha respondido a los desafíos de su tiempo, el que surja en 2025 deberá enfrentar un escenario global profundamente complejo. El Renacimiento exigió sabiduría política. El siglo XIX trajo revoluciones.
El siglo XX demandó presencia y valentía. Hoy, la Iglesia navega en un mundo donde la fe tradicional es cuestionada, donde nuevas formas de espiritualidad surgen y donde las certezas de ayer ya no bastan. Este cónclave es más que una elección. Es una declaración sobre lo que la Iglesia cree que debe ser ahora. Puede convertirse en un bálsamo que sane heridas o en una señal que intensifique divisiones. En cada rincón del planeta, creyentes, buscadores y críticos están atentos. Lo que ocurra impactará a la vida cotidiana de millones. Un papa africano o asiático podría señalar una nueva etapa, con el eje espiritual alejándose de Europa y reconociendo la vitalidad de las comunidades jóvenes. Un papa europeo conservador podría representar una firme defensa de la doctrina tradicional. Uno latinoamericano tal vez daría continuidad al enfoque de cercanía pastoral, humildad y opción por los marginados. Pero cualquiera que sea el perfil del nuevo pontífice, enfrentará un desafío monumental: acortar la distancia entre los principios eternos de la fe y las exigencias cambiantes de un mundo moderno. Tendrá que lidiar con los escándalos no del todo resueltos, reencantar a nuevas generaciones y encontrar formas audaces de anunciar el Evangelio entre rascacielos y pantallas digitales. Quizás incluso deberá preparar a la Iglesia para una época de prueba, una era en la que el testimonio cristiano no será medido por el esplendor visible, sino por la autenticidad de la compasión, la profundidad de la fe y la coherencia con el mensaje de Cristo. Y en medio de este contexto incierto, resurgen con fuerza antiguas profecías. La de San Malaquías, por ejemplo, que señala que tras el Papa Francisco vendría el último pontífice antes del fin. Es una predicción literal, una metáfora espiritual, una advertencia poética. No lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que este cónclave se vive con una intensidad distinta, casi con la sensación de estar ante una encrucijada histórica. Roma, normalmente vibrante y bulliciosa, se ha vuelto solemne. Los peregrinos caminan en silencio. Las iglesias se llenan de oraciones susurradas. Las plazas esperan, como si supieran que algo trascendental está por acontecer. Desde los 5 continentes, personas de toda creencia observan. La fumata blanca que pronto aparecerá en los cielos del Vaticano será más que una señal. Será una chispa de esperanza o una advertencia simbólica. Será la oportunidad de replantear no solo lo que creemos, sino por qué lo creemos. Y en ese instante, cada uno de nosotros, creamos o no, se enfrentará a preguntas esenciales. ¿Qué esperamos de nuestra espiritualidad? ¿Qué papel debe jugar la fe en el mundo? ¿Qué tipo de iglesia necesitamos para el mañana? El cónclave del 2025 no es solo una cuestión romana. Es una invitación al alma humana. Es un espejo que nos obliga a mirar dentro, a confrontar nuestros temores, nuestras esperanzas y nuestras contradicciones. El nuevo Papa heredará algo mucho mayor que símbolos de poder. Heredará un mundo desgarrado, una humanidad que busca sentido y una iglesia que, aunque herida, sigue viva. Su misión será inmensa, su carga descomunal, su huella imprevisible. Y así, mientras tú, yo y millones de personas aguardamos que se abran las puertas de bronce y una nueva voz resuene desde el balcón central de San Pedro, recordamos que lo que estamos presenciando va más allá de una elección. Es la elección de un destino espiritual. Una nueva página de la historia está por escribirse. Si este contenido despertó preguntas en tu interior, si te llevó a mirar la fe desde una nueva perspectiva, te invito a seguir con nosotros. Suscríbete a Tiempo con Dios, donde nuestra misión es expandir tu conciencia, iluminar tus dudas y acompañarte en este viaje de búsqueda interior. Hasta el próximo encuentro y que la luz te acompañe.